Bienvenidos al capítulo 5 del curso Matemática 1 en línea. En este caso vamos a hablar de operaciones con números racionales, más comúnmente conocido como fracciones. Vamos a hablar de las nociones básicas. Una fracción tiene la forma P sobre Q. Normalmente decimos numerador sobre denominador. Tanto P como Q en este caso tienen que ser números enteros, y en ese caso estamos hablando del número que se forma es un número racional. Algunos ejemplos que tenemos acá: tenemos un medio, se lee un medio cuando el denominador es 2, cuando es 3 se lee un tercio, cuando es 4 se lee un cuarto, cuando 5 se lee un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo. Estos son ejemplos de fracciones. El numerador no necesariamente tiene que ser 1, puede ser cualquiera, mientras sea un número entero. Hablando de las fracciones que vimos anteriormente, la fracción 1 sobre 1, su resultado da 1, estoy dividiendo dos cantidades iguales. La fracción 1 medio se representa decimalmente como 0,5, un medio equivale a 0,5. Un tercio equivale a 0,333 y se repite el 3 periódicamente. La fracción 1 cuarto equivale a 0,25, la fracción 1 quinto equivale a 0,2 o 0,20, la fracción 1 sexto equivale a 0,166, la fracción 1 séptimo 0,14, la fracción 1 octavo 0,125, un noveno 0,11 y un décimo 0,1. Algunas de las fracciones están sombreadas en gris, estas cuatro que tenemos acá, estas fracciones. Estas son fracciones muy comunes que se usan mucho en la vida real y en el área de la matemática, entonces conviene memorizarlas. A partir del uso frecuente de esas expresiones, nosotros aprendemos a identificar el valor decimal de cada expresión. En este caso, un medio debemos ya memorizar que es 0,5 y un décimo debemos saber que es 0,1. Las que están en gris son, digamos, básicas, muy usadas y debemos tratar de memorizar. Otra cosa más, acá tengo 10 fracciones. En todas las fracciones el numerador es 1, lo mantenemos constante, 1, 1. En cada una de las casillas el numerador va aumentando. Aquí el numerador es 2, la fracción da 0,5. Cuando el numerador es 3, la fracción da 0,33, disminuye, ¿ok? Disminuye. Cuando es 4, la fracción equivale a 0,25, sigue disminuyendo. Y finalmente cuando es 10, equivale a 0,1. Entonces, si mantenemos el numerador constante, en este caso en 1, y vamos aumentando el denominador, la fracción disminuye su valor. El valor equivalente de la fracción va disminuyendo. Aquí empezamos en 0,5, 0,3, vamos bajando hasta que llegamos a 0,1. Vamos a hablar un poco de las fracciones, qué significan. Una fracción es una parte de algo, ¿verdad? En este caso tenemos una unidad que la representamos con un cuadrado, ¿sí? La unidad completa nosotros decimos que equivale a una unidad, 1. Esa unidad nosotros podemos dividirla fácilmente en dos mitades. Bien, en ese caso se me forman dos mitades, dos rectángulos. Cada rectángulo recibe el nombre de un medio. Lo he dividido en dos partes, cada uno se llama un medio. También pudimos haberlo dividido de esta forma, horizontal. Tengo dos partes iguales. Cada parte de esa igualmente recibe el nombre de un medio y cada parte equivale a 0,5. Otro también se le pudo haber ocurrido entonces una división como esta. Partimos el cuadrado con una diagonal y se nos forman dos triángulos exactamente iguales. Cada triángulo representa la mitad de la unidad, un medio, ¿sí? Bueno, ustedes me imagino que su imaginación le dará más todavía para hacer algún otro tipo de división de esa unidad en dos partes. El asunto es que esas dos partes se suman, se pueden unir, ¿verdad? En este caso sería un medio más un medio, ¿sí? Los dos medios los suman. Entonces, una de las operaciones que vamos a estudiar acá es suma de fracciones. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, en este caso 2, tiene el mismo denominador, se copia el denominador, y se suman los numeradores. 1 más 1 da 2. ¿Sí? 2 entre 2 equivale a 1. Quiere decir que si sumo las dos mitades, por supuesto voy a tener la unidad completa que es el cuadrado.
También podemos utilizar tercios, ¿verdad? En este caso, cuando divido una unidad en tercios se me forman tres partes iguales. Cada una de esas partes se llama un tercio. Aquí lo hicimos en forma vertical. También pudimos haberla dividido en forma horizontal, ¿verdad? Tres rectángulos horizontales exactamente iguales y cada uno de ellos recibe el nombre de un tercio. Si sumamos los tres, un tercio más un tercio más un tercio, como el denominador es el mismo, se copia el denominador y se suman los numeradores. 1 más 1, 2 más 1, 3. Y 3 tercios equivale a una unidad. 3 tercios. Podemos hacer lo mismo para cuartos. Tenemos la misma unidad del cuadrado original, lo dividimos en 4 partes. Cada una de esas partes recibe el nombre de un cuarto. Podemos dividirlo también así. 4 rectángulos horizontales, cada uno de esos representa exactamente un cuarto. Podemos haberlo hecho con 2 diagonales. Cada triángulo de eso representa un cuarto. Y podemos haberlo hecho también con rectángulos verticales exactamente iguales. Cada uno de esos rectángulos representa un cuarto de la unidad. Ahí conviene aquí también observar que 2 cuartos de la unidad, por ejemplo, representan la mitad, ¿verdad? Sería un medio, y estos 2 cuartos representarían la otra mitad. Si tomo este cuarto y este cuarto, representan la mitad de la unidad y los otros 2 cuartos restantes la otra mitad. O sea que 2 cuartos equivalen a un medio. Esto lo mostramos de manera tal de que mantengan una mente abierta, no se encasillen, ¿verdad? Cuando trabajamos con fracciones a veces es conveniente representar una fracción en cuartos, en medios, en tercios, en sextos, y lo podemos hacer. Por ejemplo, yo sé que si tomo 2 cuartos acá, tomamos 2 cuartos, estos dos que están acá me representan entonces un medio. Finalmente tomamos la suma de las 4 fracciones que tenemos, un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, se suman los numeradores, 4 sobre 4 da una unidad. Siempre entonces 4 cuartos representan una unidad. Vamos a dejarle esta pequeña tarea a ustedes, van a hacer una descomposición similar a esta de una unidad, pero la vamos a dividir en octavos. Tienen que salirme 8 partes iguales, octavos, por eso se llama octavo. Puedo utilizar círculos en lugar de cuadrados. Yo lo he hecho con cuadrados para facilidad de dibujo, pero también podemos hacerlo a mano y usamos círculos. ¿Okay? Tómate 5 minutos, haz la descomposición, luego la suma y finalmente entonces te voy a mostrar acá cómo lo haría. Esta es una forma de hacerlo, ¿verdad? Usamos un rectángulo, el rectángulo completo representa la unidad, ¿verdad? Ese rectángulo lo debería dividir en 8 partes. Esta es una opción. Tengo 8 cuadros exactamente iguales, cada cuadro de esos representa un octavo. ¿Okay? Otra opción, entonces tengo 8 cuadrados o rectángulos verticales, solo verticales del mismo tamaño, tengo 8, cada uno de ellos representa un octavo. Y finalmente si lo sumo todo, un octavo más un octavo más un octavo, me da 8 entre 8 que representa una unidad. 8 octavos representan la unidad completa, 4 octavos hasta acá, 1, 2, 3, 4 representarán un medio, ¿ok? Y así sucesivamente.